Excelentísimos señores obispos, Monseñor Cristian Contreras, obispo auxiliar de Santiago, y también Monseñor Eduardo García, obispo auxiliar de Buenos Aires. Un saludo particular al señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez, y también al rector de la DUOC UC, don Bernardo Domínguez, autoridades académicas, apreciados miembros del Comité de la Red Informática de la Iglesia en América Latina. Me da un gusto particular saludarles así, de esta forma tan formal. Estimados y estimadas expositores y panelistas de este seminario, queridos amigos, quería compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones. Unas reflexiones que yo he titulado así: Desafíos y oportunidades para la Iglesia en la era digital. Es indudable que el camino de la Iglesia en el campo de la comunicación, diríamos así, en su reflexión, está marcada por documentos oficiales fundamentales. El primero es Intermirifica del Concilio Vaticano II. El último, no muy conocido, es de Juan Pablo II, El rápido desarrollo. Un documento que él ha firmado pocos días, yo diría así, antes de su muerte, porque estamos en el 2005. Son en este arco de tiempo los documentos fundamentales de la Iglesia. Y al mismo tiempo hay los grandes mensajes que los papas han dirigido a la comunidad católica y al mundo sobre la comunicación en ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Yo me acuerdo que un periodista de alto renombre decía que los textos, los mensajes de Juan Pablo II parecían casi una encíclica con distintos capítulos. Esta mañana yo quería compartir con ustedes unas reflexiones, empezando de unos datos que me parecen muy interesantes. Vamos a ver si la tecnología sirve. Sí. Son unos datos que yo he recogido de una investigación estadística hecha en Estados Unidos de América y hecha por digamos así, un centro de investigaciones científicas sobre la comunicación. Este texto que ustedes miran es de Estados Unidos, así que estas evaluaciones están ligadas a la contextualidad cultural estadounidense. La pregunta es sencilla: ¿tiene un perfil en una de las siguientes redes sociales? Y aquí analiza al menos 4 de estas redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Y ha dividido la encuesta según 4 fajas de edad. La primera es mi edad, el pre-Vaticano II. Y ustedes mirarán que la presencia de estas personas en Facebook es del 37%, en Twitter del 6%, y me paro solamente a estas 2 primeras referencias. Pero si analizamos la faja de una edad que va de 43 a 1960, ya miran cómo la presencia en Facebook es más amplia, estamos al 51%, no mejora mucho el Twitter. Diría que las personas de mi edad no es que disfrutan mucho de estas posibilidades comunicativas, pero si pasamos a la edad más joven, 61-81, ya se dan cuenta que la presencia en Facebook es del 68%, mejora el tweet, 14%. Si analizamos la realidad juvenil, 1982 y adelante, nos damos cuenta que la presencia en Facebook llega al 82% y
el utilizo del Twitter es del 24%. Aquí, igualmente, es este Centro Internacional de Research sobre el tema de la comunicación. Ustedes encuentran más o menos el mismo, pero lo miran en varios países y también en contextualidades culturales distintas. Do you use a social networking sites? Ahora tenemos Gran Bretaña, 52 que dicen yes, Estados Unidos, Rusia, Spain, Poland, Brasil, France, Italy, y después hay algunos países del mundo islámico, Turquía, Líbano, Tunisia. Miren Alemania, por ejemplo, es una sorpresa. Pero miren China, Japón, Egipto. Esto quería darles yo un momentito de reflexión mirando algunos datos que podrían ser muy interesantes. Aquí hay otra pregunta. Es ¿cuánto se visita YouTube? No me pongo a explicarles lo que es. Ustedes lo saben mejor que yo. Pero es interesante igualmente las 4 fajas de edad. Pre-Vatican II, Vatican II, Post-Vatican II, Millennial. Y ustedes miran enseguida, diría que los gráficos son de una elocuencia impresionante para comprender lo que está pasando. Aquí también, what type of content do you regularly watch on YouTube? Está interesante, lo averigüen en base a la frecuencia de la misa, de la presencia a la misa. Digamos así, la perspectiva religiosa de una persona. Y es interesante porque el azul es religious content. Al revés, en la parte roja son videos de otro tipo. Es interesante porque quien nunca va a misa, el 41% mira solamente programas genéricos. No se preocupan de buscar un contenido religioso. Quien va a misa algunas veces al año, siempre hay un crecimiento, pero también hay una pequeña presencia de dimensión religiosa. Y esta presencia religiosa aumenta si, por ejemplo, esta persona va a misa menos que semanalmente, pero al menos una vez al mes. La dimensión religiosa aumenta y baja la otra cuando la persona va a misa weekly, quindi semanalmente, o también más seguido. Aquí también es algo que a mí me interesa mucho, pero esto nos llevaría un poco más tiempo para ver, pero es distinguido en fajas de edad. Pero me gustaría llevar a esto que considero más importante. Es siempre ligado al contexto estadounidense, pero tiene una referencia también para con nosotros. ¿De dónde usted saca sus noticias, sus informaciones? Y es de un interés particular para todos nosotros, también adentro de la iglesia. La faja, yo digo siempre sonriendo, de mi edad, encuentra su referencia de noticias, la fuente, 61% de la televisión. Después, la parte es la imprenta, la prensa, el 27%. La radio, el 6%. Internet, apenas el 6%. Si miramos a una edad más joven, pero todavía marcada por los años, el 66% mira la televisión, el 18% prensa escrita,
noten que ya está bajando la lectura de la prensa escrita. Un poquito menos por radio, pero está aumentando la dimensión de Internet. Y hay una cosa que es muy interesante, que es 1%, que word of mouth, diría el contacto directo, el contacto interpersonal entre las personas. Si pasamos a la edad de 61-81, miramos que está bajando ligeramente en la referencia televisiva, baja todavía la referencia de la prensa escrita, un poco menos radio, pero aumenta considerablemente el aspecto Internet. Como aumenta también el contacto interpersonal al 4%. Si pasamos a la edad juvenil, ustedes se darán cuenta que baja todavía más el aspecto televisivo, la prensa llega al 2%, 3% radio, 37% Internet, 5% el contacto personal. Le pongo este problema y lo pongo también a nosotros los obispos, toda la reflexión sobre el valor de nuestra prensa católica. Hay que preguntárselo, porque son inversiones económicas considerables y al mismo tiempo nos notamos que la faja juvenil le dedica el 2%. Oh, amigos míos, yo no digo que ahora vamos a cerrar todos los periódicos católicos, pero es indudable que la cuestión se pone y creo que nos obliga a todos nosotros a hacer una referencia, una reflexión. Aquí hay otra pregunta que es muy interesante. Cuando tú vas y frecuentas los social networks, ¿qué vas a buscar? Y es interesante porque Music and Movies lleva el 67%, problemas de la comunidad, 46%, sport, 43%, es interesante, politics, 34%, pero es interesante también que a la religión hay un 14% que está interesado. Esta tabla es muy significativa porque se dan cuenta de lo que significa el interés según las culturas. Y si me permiten, pero me parece importante subrayarlo, que los países de matriz islámica tienen las cuotas más altas de interés religioso. También esto hay que reflexionarlo. Lo miran aquí. Cuando se habla de religión, se mira, por ejemplo, Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo, el 8%. Pero si ustedes van a la dimensión islámica, Turquía, Egipto, Jordania, lo que fuese, 53, 63, 62, son los porcentajes más altos de interés por la problemática religiosa en Internet, en los social networks. Y estos no son datos de la prehistoria, son datos del 2012. Aquí también siempre es una evaluación estadounidense. Fue hecha por la Georgetown University. Tú, John, creo que la conoces esta perfectamente. Muy interesante. La pregunta es esta. ¿Cómo tú evalúas la visibilidad de la Iglesia Católica en Internet? Y es interesantísimo porque el 11% dice que no es muy visible.
estamos en Estados Unidos. Apenas visible, un poco visible, el 12%. Somewhat visible, en un cierto sentido, es visible, el 16%. Very visible, dice solamente el 8%. Pero el 53% reconoce que yo no estoy consciente de una presencia significativa de la Iglesia Católica online. Y lo repito, estamos en Estados Unidos. Aquí empieza nuestra reflexión, o intento hacer unas reflexiones, y quiero dejarme guiar por lo que los sumos pontífices nos han dicho en este tiempo sobre comunicación y sobre los desafíos que las tecnologías actuales ponen a todos nosotros. Ayer, hablando con algunos amigos del Comité Real, yo estaba subrayando el hecho que un día, hablando en un contexto universitario, hablaba de nuevas tecnologías. Y un joven universitario me miró y me dijo: padre, usted habla de nuevas tecnologías. Son nuevas para usted que está viejo. Pero para nosotros los jóvenes no son nuevas, son nuestras tecnologías. Y tenía perfectamente razón. Son nuevas para mí. Pero para un joven que nace, vive y habita en estas tecnologías, estas son sus tecnologías. Y quiero hacer solamente algunos subrayados que me parecen importantes. Empleo esto para que ustedes tengan un texto que pueden leer conmigo. El impacto de los medios de comunicación en la vida de las personas de hoy plantea, por lo tanto, interrogantes ineludibles y espera decisiones y respuestas inaplazables. He subrayado estos adjetivos, porque, como siempre pasa, estamos atrasados, como mirarán. Se puede decir incluso que la búsqueda y la presentación de la verdad sobre el hombre son la más alta vocación de la comunicación social. Aquí el Papa Benedicto XVI nos ayuda a comprender que la vocación de la comunicación social en la Iglesia es la presentación de la verdad sobre el hombre. Estas preguntas piden respuestas. La evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de la evangelización. Ustedes están viviendo este seminario en el contexto del Año de la Fe. Aquí hay para mí una propuesta y un desafío continuo del pontífice. Este problema de cómo evangelizar es siempre actual, porque las maneras de evangelizar cambian según las diversas circunstancias de tiempo, lugar y cultura. Por eso plantean casi un desafío a nuestra capacidad de descubrir y adaptar. Y aquí, después mirarán quién dice esto. Y el Papa es Paulo VI. Estamos en el documento Evangelii Nuntiandi, somos 1975. El Papa dice a nosotros, los pastores de la Iglesia, el deber de descubrir con audacia y prudencia, conservando la fidelidad al contenido, las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo. Y a veces, si me permiten, a veces tengo la impresión que estamos
tan preocupados de la prudencia que olvidamos la audacia. El primer riferimento me parece una cosa importante. El Papa nos recuerda a todos nosotros que la primera manera de comunicar es aquella de ser testigos vivientes de Cristo. No podemos imaginar que un anuncio con las tecnologías más actuales de la comunicación pueda prescindir de un testimonio personal, profundo, concreto, existencial de mi fe en Cristo Señor. Yo voy adelante porque aquí sí es una referencia que yo encuentro hermosísima. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Siento profundamente decir esto en un contexto universitario y frente también a profesores universitarios. Pero es el Papa que lo recuerda. Aquí somos, decíamos recientemente a un grupo de seglares, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad. Les confieso, últimamente Papa Francisco hablaba como su deseo de una iglesia pobre para los pobres. Y vino a verme un periodista de renombre y me preguntaba qué quiere decir el Papa de una iglesia para los pobres. E intenté decirle algo. Pero al final de nuestra conversación le dije, fíjese que usted está olvidando algo. Está muy preocupado de lo que significa para los pobres, pero no se pregunta qué significa una iglesia pobre. Y Paulo VI empieza a decirnos algo. Y cuando leemos ciertos textos en una perspectiva actual, nos damos cuenta cómo ciertos textos toman un sentido, toman una luz que nos fascina. Utilizando todos los medios de comunicación puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de la palabra de Dios, haciendo llegar la buena nueva a millones de personas. Si ustedes se dan cuenta, y se lo digo enseguida, la visión que el magisterio pontificio tiene desde Intermirifica hasta Juan Pablo II es una visión instrumental. Los medios de comunicación, instrumentos en nuestras manos para anunciar el Evangelio. Y es una visión que ha marcado la enseñanza pontificia todo este tiempo, desde Intermirifica hasta Juan Pablo II. El verdadero cambio en la percepción de lo que está aconteciendo en la comunicación con las tecnologías digitales empieza con Juan Pablo II. Ahora vamos, les muestro solamente una referencia que a mí me toca continuamente.
La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia pregona sobre los terrados el mensaje del que es depositaria. Yo lo siento terriblemente, para mí es como un choque cada vez que leo este texto. Porque no dice una cosa cualquiera, dice que la Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios. Todavía existe la visión instrumental, como notan. Pero hay que reconocer que todavía no estamos marchando con un ritmo. Es por eso que hace poco comentaba, estamos más preocupados de la prudencia que de la audacia. Ustedes averigüen, ustedes son más expertos que yo en este sentido, averigüen nuestros sitios eclesiales. Tienen una estructura vieja. Con ustedes puedo hablar de Web 0 o Web 2. La mayoría de nuestros sitios es en Web 0. Son sitios estáticos. Cuando hoy día el mundo ya se está preparando al Web 3. Y nosotros todavía estamos anclados al Web 0. Los medios de comunicación social, estamos con Juan Pablo II, es aquí donde hay el cambio. Es el rápido desarrollo, 2005. En el segundo pasaje, se trata de un problema complejo, puesto que tal cultura, es la primera vez que un documento pontificio habla de cultura en este contexto digital. Aún antes que por los contenidos, nace por el hecho de que existen nuevos modos de comunicar con técnicas y lenguajes inéditos. Ustedes estudian comunicación y yo me pregunto si nunca han leído este documento de Juan Pablo II. Es aquí donde el magisterio pontificio hace un cambio de percepción. ¿Cómo es un cambio? Ustedes lo saben perfectamente, en el campo mismo de la comunicación, las tecnologías crean un ambiente de vida, no son más solamente instrumentos comunicacionales. Es por eso que nosotros decimos con mucha sencillez hoy día que habitamos en estos ambientes comunicativos. Y aquí el Papa empieza a poner el problema de que hay una cultura que antes que por los contenidos nace por el hecho de que existen nuevos modos de comunicar con técnicas y lenguajes inéditos. Vivimos en una época de comunicación global, aquí es siempre Juan Pablo II, en la que muchos momentos de la existencia humana se articulan a través de procesos mediáticos o por lo menos con ellos se deben confrontar. Y aquí habla de la formación de la personalidad y de la conciencia. Ustedes piensen lo que significan hoy día las redes sociales. Es indudable, especialmente nuestros jóvenes pasan horas. Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con el nuevo portal mediático news.va, la mayoría de los visitadores de nuestro sitio multimedial pasa a través de Facebook, por ejemplo. No entran directamente. El mundo que ha cambiado y un nuevo paradigma, la era digital. Les doy algunas referencias que me parecen de gran interés, solamente para que tengamos conciencia de lo que está pasando.
Miren el utilizo en 5 años de Internet. Entre los países desarrollados y en camino de desarrollo. No logro leer bien el número de la using Internet, pero aquí sí, ya hemos pasado al 35%. Le doy solamente unas percepciones. Estos son los últimos datos que tenemos a nuestra disposición sobre los internautas del mundo. No necesito dar muchas explicaciones al respecto. Católicos registrados son 440 millones conectados. Son datos del 2011. Hasta el momento no tenemos datos mejores y más actuales de estos. Y yo creo que ya están viejos, porque la presencia todavía es más amplia. Pero tengo que confiar en los datos que tenemos a nuestra disposición. Solamente también para que tomen conciencia de lo que significa el utilizo de la banda ancha. Es suficiente. El mundo, el países ya desarrollados, para mí lo importante es ver que hasta el 2005, del año 2000, las cosas no han cambiado mucho. El problema es ver desde el 2005 hasta el 2011 lo que ha subido y cómo ha subido. Me pregunto qué será en los próximos 5 años. Y me pregunto a nivel eclesial, ¿cómo nos preparamos a enfrentar las problemáticas de los próximos 5 años? Aquí vamos, pero esto es solamente para que tomen conciencia de lo que sucede. Los idiomas, las lenguas que se emplean en el continente digital, diría, es casi obvio, no necesita tener un subrayado más mayor. Un salto generacional. El desafío. Inculturar el mensaje de salvación en el mundo de hoy. Aquí empiezan a escuchar. La Iglesia, de hecho, no está llamada solamente a usar los medios de comunicación para difundir el Evangelio, sino, sobre todo, hoy más que nunca, a integrar el mensaje de salvación en la nueva cultura que estos poderosos medios crean y amplifican. Adentro de la Iglesia ya hay una conciencia que podemos hablar de una nueva cultura, la que nosotros hoy día llamamos una cultura digital. La Iglesia advierte que el uso de las técnicas y tecnologías de comunicación contemporáneas forman parte de su propia misión en el tercer milenio. Uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy día en la Iglesia es si somos capaces de establecer un diálogo fructuoso con la nueva cultura digital, con el hombre y la mujer de hoy. Aquí somos siempre Juan Pablo II. Miren Benedicto XVI. Y yo encuentro esta comparación hermosísima e iluminante como el magisterio de Papa Benedicto XVI. En los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles y sus discípulos llevaron la buena noticia de Jesús al mundo greco-romano. Así como entonces la evangelización para dar fruto tuvo necesidad
de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón, así también ahora el anuncio de Cristo en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer estas en profundidad para usarlas después de una manera adecuada. Esto es nuestro desafío, amigos míos. Y estoy contento que haya jóvenes que me están escuchando, porque este es vuestro desafío, más que el mío. Yo diría que ya he caminado, pero ustedes están caminando. Y a ustedes les pertenece hacer resonar en este ambiente de vida la palabra de Cristo Señor, su testimonio de vida. Sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores sobre los que se apoya vuestra vida. En efecto, es siempre Papa Benedicto XVI, y aquí toco un tema para mí delicadísimo, que es ligado a la contextualidad en que vivimos hoy, que es una contextualidad multicultural y multireligiosa. La Iglesia tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia a favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y su vocación. La fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la única garantía de libertad, de la posibilidad de un desarrollo humano integral. Es interesante, cuando después de su elección, Papa Francisco recibió a los periodistas. A mí me tocó estar a su lado presentándole a algunos personajes. En su discurso el Papa había hablado de 3 puntos de referencia: verdad, bien y belleza. Y me ha tocado profundamente porque cuando el Papa recibió a un periodista y el cual le había hecho mención de los 3 pilares, el Papa le dijo: acuérdese bien, nunca separar a los 3 pilares de referencia. No hay verdad sin el bien y sin la belleza, y no hay bien sin verdad y sin belleza. Nunca separar los 3 puntos de referencia. Queridos amigos, queda por hacer un gran esfuerzo para aprender la forma en que la Iglesia se sitúa en el mundo, ayudando a la sociedad a entender que el anuncio de la verdad es un servicio que ella le ofrece, abriendo horizontes nuevos de futuro, grandeza y dignidad. No sé si notan los verbos. Es una provocación, es un desafío. La pregunta que me podría poner es: ¿por qué tu Papa vas a decir que en el siglo XX, siglo XXI, la Iglesia tiene que hacer un gran esfuerzo para aprender la forma en que se sitúa en el mundo, que todavía no lo ha comprendido después de 21 siglos? Y Papa Benedicto, cuando escribe, no se equivoca, amigos míos. Esto es parte de su magisterio iluminante. La Iglesia, es siempre Papa Benedicto, en un discurso del 2010 en Lisboa, en Portugal, hablando a los hombres de cultura. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. En efecto, el diálogo sin ambajes y respetuoso de las partes implicadas en él
es una prioridad hoy en el mundo y en la que la Iglesia se siente comprometida. Yo encuentro exaltante decir y recordar este texto en una contextualidad universitaria, porque es aquí donde se aprende a hacer de verdad que nuestra presencia sea un diálogo. Y miren, la Iglesia se siente comprometida. Y todavía sigue. La convivencia de la Iglesia con su firme adhesión al carácter perenne de la verdad, con el respeto por otras verdades o con la verdad de otros, es algo que la misma Iglesia está aprendiendo. En este respeto dialogante se pueden abrir puertas nuevas para la transmisión de la verdad. Significa que es esto dentro de un contexto universitario, donde se aprende aquí el diálogo respetuoso con la verdad de los otros. A mí me entusiasma mirar a Papa Benedicto, que lo decían un hombre dogmático, ¿se acuerdan lo que era la imagen que se daba en el mundo? Y es Papa Benedicto que dice que es algo que la Iglesia está aprendiendo. Significa que todavía no lo hemos ni aprendido. Es por eso que esta mañana yo hablaba de desafíos. Y lo encuentro un desafío grande, fantástico para ustedes estudiantes universitarios. Como yo estoy aprendiendo a dialogar respetuosamente con la verdad de los otros. Lógico, en su firme adhesión al carácter perenne de la verdad. No vivimos un relativismo cultural, no es esto el discurso. Yo tengo que saber perfectamente lo que tengo en mi corazón, a quién pertenezco. Pero esto no me pone en una torre de marfil mirando a los demás con algo así, lo miraremos ahora, con tolerancia. A veces hemos hablado de la tolerancia como de una virtud. Yo tengo algo que discutir. Oigan esto. Teniendo en cuenta la diversidad cultural, es preciso lograr que las personas no solo acepten la existencia de la cultura del otro, sino que aspiren también a enriquecerse con ella y a ofrecerle lo que se tiene de bueno, de verdadero y de bello. Regresan los 3 pilares que estaba mencionando hace poco. Y yo no tolero al otro. En este diálogo respetuoso, el otro, con su cultura, puede enriquecerme. Significa, amigos míos, qué actitud nueva hay que tener. Yo a veces lo he dicho y lo repito sin problemas. A veces tenemos sitios católicos agresivos. No se defiende la verdad con la agresividad, sino más bien que la verdad se propone en un respeto dialogante con los otros. Hacer un camino de fe significa ponerse con esta actitud fundamental, y que es una actitud comunicativa, dialogante, respetuosa del otro, no solamente tolerante.
construir una ciudadanía mundial fundada sobre los derechos humanos y la responsabilidad de los ciudadanos, con independencia de su origen étnico o pertenencia política, y respetuoso de las creencias religiosas. Esto significa asumir con responsabilidad mi pertenencia a Jesucristo y a la Iglesia. El anuncio de la verdad en el mundo. Vosotros, trabajadores de la cultura, en cualquiera de sus formas, creadores de pensamiento y de opinión, gracias a vuestro talento tenéis la posibilidad de hablar al corazón de la humanidad, de tocar la sensibilidad individual y colectiva, de suscitar sueños y esperanzas, de ensanchar los horizontes del conocimiento y del compromiso humano. Yo me pregunto si nosotros somos verdaderamente capaces de suscitar sueños y esperanzas con el hombre de hoy. Y es esto nuestro desafío. Y creo que estos primeros pasos de Papa Francisco nos ayudan a comprender esto. Y lo podemos decir, aquí hay amigos que vienen del contexto periodístico italiano y no solo italiano. ¿Cuánta gente estaba ya pronta y lista para celebrar el funeral de la iglesia? Y se dan cuenta de que de una noche a la mañana la iglesia está viva y más que nunca viva. Saben, yo creo que es aquí donde vamos a redescubrir el sentido de la comunicación. Una comunicación que sabe tocar también el corazón y la imaginación de la gente. Citaba ayer un momento particular de estos primeros días de Papa Francisco. Ustedes lo vieron probablemente cuando se le acercaron a él a un chico handicapado. El Papa no dijo nada. Puso solamente su mejilla a contacto con la mejilla de este muchacho. Yo creo que la Iglesia debería de nuevo redescubrir lo que significa poner su mejilla pegada a la mejilla del hombre de hoy que sufre para vivir, que tiene dificultades para vivir. Que no son solamente dificultades económicas o financieras, son dificultades antropológicas, cómo yo enfrento mi vida, qué sentido tiene mi vida. Y se necesita en ciertos momentos descubrir que la Iglesia sabe poner su mejilla cerca de la mía. También eso no me dice nada. Tenemos que aceptar que no siempre tenemos respuestas a todo. Y gracias a Dios, yo digo. Hay momentos en que no tenemos respuestas. Pero si no la tengo, pero mi presencia a tu lado aquí está y te comunica algo. Es esta la iglesia en que yo creo. Que no hace solamente grandes discursos, ma una iglesia que camina con el hombre, que está al lado del hombre. Y permíteme de nuevo emplear esta imagen, que pone su mejilla cerca de la mía. Porque hay momentos en que yo, hombre, yo, mujer de hoy, tengo dificultades a comprender hacia dónde camino y qué sentido tiene mi vida. Celebrar el año de la fe, amigos míos, no es imponer moldes religiosos. ¿Me permiten sonreír un poco? No me fascina esta imagen, aquella que está ahí en aquel cartel. Yo no sé quién la hizo,
no me fascina, no me entusiasma particularmente. Porque creo que para un joven camino de fe es algo más que estar con los ojos cerrados y con las manos así. Me van a perdonar los que han hecho esto. Aquí hay, creo, una temática muy fuerte, que es el tema de la diaconía de la cultura. Y estando en una universidad, creo que esto debería comprenderse mucho mejor, no debería perder mucho tiempo en explicarles esto. ¿Qué significa contextualmente en una universidad ejercer una diaconía de la cultura? Porque si yo no ejerzo esta diaconía, yo puedo tener el apellido de católico, pero no lo soy. Era muy interesante, lo recuerdan, amigos míos, aquella misa celebrada por Papa Francisco con los cardenales en la Capilla Sixtina, donde le dice, el problema no es ser cura, obispo, cardenal y también papa, el problema es ser discípulo de Jesucristo. Ahora, si yo no vivo y no asumo este concepto de diaconía de la cultura, ¿qué estoy haciendo? Y aquí el Papa lo dice claramente, estamos siempre Benedicto XVI. También en el mundo digital se debe poner de manifiesto que la solicitud amorosa de Dios en Cristo por nosotros no es algo del pasado ni el resultado de teorías eruditas, sino una realidad muy concreta y actual. En efecto, la pastoral en el mundo digital debe mostrar a las personas de nuestro tiempo y a la humanidad desorientada de hoy que Dios está cerca, que en Cristo todos nos pertenecemos mutuamente. La Iglesia está llamada a ejercer una diaconía de la cultura en el continente digital. Este es vuestro desafío. Con el Evangelio en las manos y en el corazón es necesario reafirmar que hemos de continuar preparando los caminos que conducen a la palabra de Dios sin descuidar una atención particular a quien está en la actitud de búsqueda, más aún procurando mantener viva esa búsqueda como primer paso de la evangelización. Una pastoral en el mundo digital está llamada a tener en cuenta también a quienes no creen y desconfían, pero que llevan en el corazón los deseos de absoluto y de verdades perennes, pues esos medios permiten entrar en contacto con creyentes de cualquier religión, con no creyentes y con personas de todas las culturas. Termino aquí mi intervención esta mañana. Aquí también se recuerda el patio de los gentiles. Pero sí, yo diría, amigos míos, que el desafío que tenemos todos en este momento es ver cómo ejercer esta diaconía de la cultura, como intentando comprender el otro, lo que el otro lleva en su corazón, y para ver si en esta contextualidad de anuncio yo logro dar algo que llevo adentro, es que es el sentido de mi camino. Yo pienso en este momento a los profesores, expertos de este camino, que deberían ser entre los estudiantes, acompañantes y también compartiendo estos momentos. Les deseo de verdad la capacidad de aceptar este desafío, de vivirlo de una manera entusiasta y amante. Gracias.